En esta clase aprenderemos a decidir cuando dos triángulos son semejantes utilizando los criterios de semejanza de triángulos. ¿Qué quiere decir que dos triángulos sean semejantes? Decimos que dos triángulos son semejantes si tienen la misma forma pero diferente tamaño, es decir, si sus ángulos son iguales y sus lados son proporcionales. Para entender esto, vamos a dibujar un triángulo. Aquí tenemos este triángulo verde, al que vamos a llamar triángulo ABC, y vamos a trazar una paralela al lado BC de nuestro triángulo. Si se dan cuenta, a partir de aquí tenemos dos triángulos, el triángulo original ABC, y tenemos un triángulo más pequeño al que vamos a denotar con las letras ADE. Bueno, existe un teorema, que es el teorema de Tales, que dice que si tenemos dos rectas paralelas cortadas por una secante, aquí tenemos la recta DE y la recta BC, que son dos paralelas cortadas por la secante AB y la secante AC, entonces resulta que sus ángulos correspondientes son iguales. En este caso, vamos a tener que el ángulo D es igual al ángulo B y el ángulo C es igual al ángulo E, porque son estas dos paralelas cortadas por esta secante y por esta otra. Entonces, en nuestros dos triángulos vamos a tener la siguiente relación de ángulos, que el ángulo ABC es igual al ángulo ADE, el BAC del triángulo grande es igual al ángulo DAE, porque ambos triángulos lo comparten, y finalmente por el teorema de Tales tenemos que el ángulo ACB es igual al ángulo AED. Bueno, estos dos triángulos satisfacen esta relación de ángulos y también satisfacen que sus lados son proporcionales, que el lado AB es proporcional al lado AD, que el lado AC es proporcional al lado AE y que el lado DE es proporcional al lado BC. Estas dos relaciones nos indican que estos dos triángulos son semejantes. Existen tres criterios de semejanza de triángulos que son muy fáciles de recordar por sus abreviaturas. El primer criterio es el criterio ángulo-ángulo o el criterio AA. El siguiente criterio es el criterio LAL, que es el criterio lado-ángulo-lado. Y el tercer criterio que vamos a ver es el criterio LL, que es el criterio lado-lado-lado. En los siguientes segmentos vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Ahora que ya sabemos qué quiere decir que dos triángulos sean semejantes, vamos a revisar el primer criterio de semejanza de triángulos, que es el criterio lado-lado-lado. Entonces, lo que nos quiere decir este criterio es esto. Si tenemos dos triángulos como estos, los dos triángulos van a ser semejantes si sus tres lados son proporcionales. Es decir, si ocurre que sus lados correspondientes están en la misma proporción. En este caso tenemos que verificar que el lado AB sobre el lado DE está en la misma proporción que el lado BC, que es este, entre el lado EF, y finalmente estos están en la misma proporción con el lado CA entre el lado FD. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí las longitudes de los lados de nuestros triángulos. Entonces, lo que tenemos que verificar es que el lado AB, que mide 47.45 metros, 47.45 metros, sobre su lado correspondiente, que es el lado DE, que es este de aquí, sobre 7.3, está en la misma proporción que el lado BC entre EF
BC, que es 20.8, entre EF, que es 3.2, está en la misma proporción también con el lado CA, que es 31.2, sobre FD, que es 4.8. Entonces, para revisar que estén en la misma proporción, vamos a tomar primero este lado de la igualdad y vamos, digamos, a despejar, más o menos así. Tenemos que pasar este multiplicando de este lado y este multiplicando de este lado y vamos a ver que la igualdad se respete. Entonces, vamos a tomar que 47.45 por 3.2, vamos a revisar que sea igual a 20.8 por 7.3. Y bueno, resulta que si hacemos 47.45 por 3.2, eso nos da 99.84. Y 20.8 por 7.3 también nos da 99.84. Ahora nos falta revisar del otro lado de la igualdad que también estos dos estén en la misma proporción y eso querrá decir que todos están en la misma proporción. Entonces aquí tenemos que hacer 20.8 por 4.8 que resulta en 151.84. Y pasamos el 3.2 del otro lado y 31.2 por 3.2 también resulta en 151.84. Y de esta manera podemos decir que el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF por el criterio lado, 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 es decir, porque sus tres lados son proporcionales.